3 de septiembre de 1976. Un Hércules C-130H se encontraba en la base aérea de las Islas de las Bermudas. Se preparaba para salir después de recargar combustible. Este era operado por las Fuerzas Aéreas de Venezuela y se encontraba identificado con el número 772, el cual había realizado su despegue desde Venezuela con destino hasta la ciudad de Barcelona, en España, cuya ruta era frecuentada para la reposición de partes para la flota de aviones militares de Venezuela. La tripulación estaba conformada por el piloto teniente coronel Manuel Vázquez Ocanto, quien también era comandante del grupo número 6 adscrito a la Fuerza Aérea en el estado de Aragua. A su lado se encontraba el teniente coronel Antonio López Boyer y viajarían otros 8 tripulantes. 2 de ellos eran ingenieros de vuelo que se encargarían de la vigilancia y medición constante de los motores, combustible y otros parámetros del avión. Alejandro Morales Balbosa era el ingeniero de vuelo y el navegante era Antonio Villegas Quisique. Este día en particular no llevaba equipo o personal militar. Transportaba a un grupo importante de personas. El Orfeón de la Universidad Central de Venezuela, quienes se iban a presentar en uno de los eventos corales más importantes, el Día Internacional del Canto, que se celebraría en la ciudad de Barcelona, en España, y en esta oportunidad participaría el grupo coral, quienes fueron invitados 2 años antes. Tras abordar el último pasajero en el acondicionado avión, despega desde la base hasta su destino, el cual era el aeropuerto militar de la isla Terceira, del archipiélago de las Azores de Portugal. En 1976, en el Océano Atlántico existía la presencia de un huracán, el Emi, el cual en su recorrido inicial, la tripulación veterana estimaba que cuando llegara a la isla ya habrían aterrizado con seguridad. De acuerdo a los cálculos del centro meteorológico cercano al destino final de la aeronave, tardaría de 12 a 15 horas en tocar tierra. A tan solo 2 horas de aterrizar, mientras el grupo coral practicaba en el compartimiento y la tripulación de apoyo descansaba en la cabina, continuaban llegando los datos del clima cercano a la isla Terceira, los cuales estimaban que existía lluvias, pero estas no representaban un peligro para el C-130. A una hora de la llegada estipulada, el comandante estableció contacto con la torre para informar sobre su rumbo, el cual comenzaba a sentir los embates del clima adverso que generaba turbulencia. Los pasajeros ya no se sentían alegres y comenzaban a preocuparse por la meteorología y la habilidad de los pilotos para manejar la situación. A tan solo 10 minutos, a unos 23.000 pies de altura, el Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana ya se encontraba en la zona de afluencia del huracán Emi y solicitó al controlador de la base militar que le otorgara el permiso para aterrizar, por lo que acercándose, las ráfagas de viento aumentaron de velocidad y generaba que el aparato no se mantuviera de manera estable. Faltando 500 metros para que el avión tocara tierra, el controlador le señaló al capitán que su aeronave estaba a 25 metros desviado de la pista y le solicitó que no aterrizara y que ascendiera a 4.500 pies y que intentara volver a aterrizar, pero los fuertes vientos causaban que no se lograra obtener control y por segunda vez Vázquez Ocanto intentó realizar la maniobra con vientos de 120 km por hora y en un último intento, cercano a las 11:43 de la noche del 3 de septiembre, se estrella contra una colina a 20 km del aeropuerto militar de Lajes, matando a los 10 tripulantes de cabina y a los 52 integrantes del Orfeón Universitario de la Central. Al caer e impactar, el fuselaje se desintegró causando un grave incendio, el cual debido a las fuertes lluvias persistentes en el lugar, apagaron las llamas y dejaron solo visible la cola del 7772 de la Fuerza Aérea Venezolana. Rápidamente la noticia comenzó a ser difundida a los medios venezolanos e internacionales, ya que este fue el más grave de la historia del cuerpo militar y el más fatal de la flota Hércules C-130 alrededor del mundo. Venezuela llora la muerte de 52 miembros del Orfeón Universitario, 11 militares y 5 acompañantes, quienes pierden la vida al estrellarse un avión Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana en las Azores. Callan las voces del Orfeón y solo se escucha en esa hora el lamento angustioso de un pueblo que no encuentra la palabra adecuada frente a la magnitud de la tragedia. Corrían las noticias de la remoción de los cuerpos, los cuales no podían ser trasladados por las implacables condiciones climáticas que persistían en la zona. A la medianoche, hora venezolana, los familiares comenzaron a llegar al aeropuerto de Maiquetía en Caracas y al día siguiente, los restos fueron transportados en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense, el C-141, identificado con el número 40610, que transportaba los ataúdes y horas más tarde asistieron el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, su esposa, el ministro de
de Defensa, representantes del sector de educación y la Universidad Central de Venezuela. A esto se le sumaron en los días siguientes varias organizaciones, empresas, sectores políticos en mensajes de condolencias en la prensa nacional. Por otra parte, en las instalaciones de la principal casa de estudios de donde era parte el Orfeón, se rindieron los homenajes correspondientes a los integrantes y a su ilustre director Vinicio Adamés, quien además se dedicó páginas enteras en los periódicos de principal circulación nacional. Al tratarse de un accidente aéreo militar, el cuerpo investigador de la Fuerza Aérea Venezolana se apersonó a la isla tercera de las Azores para iniciar las inspecciones de los restos e iniciar la investigación oficial, por lo que se recurrió en un inicio a entrevistar a los controladores de guardia en la torre de control, donde se recolectó los datos para su estudio en Caracas. En total fueron 20 evidencias recabadas para su análisis inicial y verificar la ruta de vuelo. Los investigadores también recolectaron los informes del trayecto del aparato, quienes visualizaron que el avión contaba con distintas rutas que iniciaban en Venezuela y terminaban en Barcelona, su destino final. Aunado a esto, parte de los militares viajarían a Inglaterra con sus familias, pero se preguntaron si las condiciones climáticas comenzaron a empeorar y sabían que llevaban pasajeros importantes, ¿por qué no se decidieron tomar una ruta alterna o abortar su aproximación a los Azores? Examinando más a fondo, encontraron que los pilotos conocían bien el trayecto y no era la primera vez que lo hacían, ya que este tipo de rutas era frecuentado con regularidad para el transporte de encargos gubernamentales y la reposición de repuestos de la flota de aviones que tenía la Fuerza Aérea de Venezuela en aquel entonces, además de conseguir otras cosas para el parque militar y traer suministros al país, por lo que ya era una ruta frecuentada por los tripulantes. Manuel Hood realizaba este trayecto 2 veces por mes. Ante la imposibilidad del Orfeón de costear sus boletos de avión en la aerolínea bandera del país, Viasa, cuyo valor de cada puesto ascendía a 6.000 bolívares para dar un total de 300.000 bolívares. Ante esta situación, se solicitó al gobierno nacional, a través de los comités de la UCB, al Ministerio de Educación Universitaria que aportara una suma que lograra cubrir parte del viaje, pero el presidente Carlos Andrés Pérez, presionado por una respuesta, le ofreció una unidad Hércules C-130 para su traslado, el cual fue adaptado para transportar a los 52 miembros del grupo coral, y su capacidad total era de 93 personas. Por ello se le encargó al grupo 6, adscrito a la base aérea Libertador en el estado de Aragua, para realizar la misión de transporte a finales de agosto de ese mismo año. El grupo militar comenzó a indagar si el avión contaba con el mantenimiento al día para su operatividad, pero en el lugar del siniestro, solo la parte trasera del aparato había sobrevivido, y no había forma de demostrar en qué estado se encontraba, ya que no llevaba cajas negras. En 1976, por regulaciones, todos los aviones comerciales debían integrar grabadores de información y voz, pero esta regla no existía dentro de la aviación militar, por lo que recurrieron a las comunicaciones de la torre de control de la base americana, donde el piloto señaló al controlador que todos los parámetros se encontraban donde deberían estar, y que hasta el momento de la tragedia no había indicios de fallas mecánicas que ocasionara el accidente, por lo que continuaron buscando datos que aportaran a dar las causas del siniestro. Se centraron en las comunicaciones para detallar si algo se escapaba y no era tomado en cuenta, por lo que el principal reporte que hizo el capitán es tratar de aterrizar más de una vez en la isla con un clima que para ese tipo de aeronave, el cual hasta la fecha se conocía por ser un modelo de alta duración y soporte de condiciones adversas. De hecho, el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos utiliza este modelo para acompañar los aviones del Servicio Meteorológico de caza huracanes, por lo que iniciaron los estudios de mayor profundidad sobre las velocidades del huracán Emmy y encontraron que estas sobrepasaban los 120 kilómetros y empeoraban con el pasar de los minutos, por lo que es lógico que se intentara descender para poder llegar a salvo, pero después de 2 intentos reportados de aterrizaje fallidos, el tercero fue el fatal. La presión mediática para encontrar una respuesta del accidente apuntaba como culpable la actuación del huracán y las ráfagas de viento, que según añadían que sus velocidades eran elevadas y que la máquina se incendió en pleno vuelo, por lo que los militares, ante las publicaciones que salían constantemente en primera plana, se centraron en su totalidad en el clima, lo que impuso a estudiar el inicio de la tormenta y el trayecto del aparato en su formación sobre el archipiélago de Portugal, que de acuerdo a los informes meteorológicos, a la hora de salida de la base aérea de las Bermudas, el Emmy no tocaría la isla sino después de 12 o 14 horas, lo que permitiría aterrizar y resguardar a los pasajeros, pero de manera repentina aumentó su frecuencia de formación y en tan solo 6 horas ya estaba formado en las costas portuguesas, por lo que el Emmy a la par del avión se acercaron. Una pieza más del rompecabezas es la actuación de la tripulación, debido a que ya se habían enfrentado en otras ocasiones a diluvios y climas adversos. Ellos calculaban que este no sería tan fuerte y por la estabilidad y agilidad del avión de carga militar no se estrellaría tan fácil, pero por el aumento repentino en las velocidades y la lluvia generaron que se tambaleara varias veces, aunado al intento de 3 aterrizajes. Por último, el Ministerio de la Defensa el 5 de septiembre de 1976 publicó un comunicado donde lamentaban la pérdida de todo el Orfeón universitario y los 10
10 tripulantes militares, 5 de ellos pertenecientes al Grupo 6 de la Base Aérea Libertador de Palo Negro en Aragua, cuyo avión también hacía parte de la flota militar. En los días posteriores se hicieron cambios dentro de la Fuerza Aérea para evitar que vuelvan a suceder este tipo de hechos. Se prohibió despegar en vuelos internacionales con climas que superan los 100 kilómetros, crear una ruta de emergencia si se presenta un inconveniente, un mayor entrenamiento a los pilotos para superar las adversidades como un huracán o un tifón, y se solicitó una mayor verificación de las especificaciones del C-130. Por su parte, el Orfeón de la UCB volvió a ser reconstruido y meses después dieron su primera interpretación en la aula magna de la Casa de Estudios, pero los recuerdos de aquella fatídica noche no se borrarán del legado estudiantil y los familiares de los 52 jóvenes que perecieron en la Isla Terceira. Lo que concluimos de este accidente es que no hay que subestimar la actuación climática y mejorar los entrenamientos en la toma de decisiones en condiciones adversas para poder superar este tipo de situaciones.